me conoces, cuidado, la conozco yo. Sabes que va a ser lo mejor. Cuando estés así, sácate el diablo de tu corazón. Hace un tiempo en esta misma ciudad. 14 horas 34 minutos, seguimos en esta tarde aquí en ¿Qué te pasa Buenos Aires? Y uno de los temas que vamos a estar a abordar tiene que ver con una noticia, ¿no? Que por decisión de Jorge Macri y Milei aceleraron la expulsión de migrantes en la ciudad y en el país, ¿no? Algo que nos lo leemos y que nos da, me da ese escalofrío, digamos. ¿Qué pasó, no? ¿Qué es lo que está sucediendo y cuál será el argumento con respecto a esto, ¿no? Y tenemos a alguien que ya en otra oportunidad ha estado con nosotros, que ha hablado justamente todo lo que tiene que ver con la lucha, ¿no? De los migrantes, los inmigrantes también. Y tenemos en línea a Jackson Jean justamente para que nos cuente un poco qué está sucediendo. Hola Jackson, ¿cómo estás? Carolina te habla. Hola, ¿qué tal, Carol? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien, gracias. Bueno, me alegro. Te tenemos un poquito lejos, no estás acá en Buenos Aires. No, no, estoy justamente en Estados Unidos en el marco de la invitación de la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos, esta comisión estaba haciendo una audiencia sobre el vínculo entre la migración y el cambio climático. Y sabemos que los haitianos somos uno de los grupos más afectados por la migración y el cambio climático en esta última década. Así que fui invitado para justamente dar mis declaraciones en esta audiencia. Bien, pero hoy nos llama, me parece un tema sumamente interesante también, que en otro momento lo estaremos hablando, pero contanos un poquito esta noticia que también la escribiste vos, ¿no? Esta nota, contanos un poco sobre esta situación. Bueno, esto no es una sorpresa para nadie, que desde la campaña de tanto el gobierno de la ciudad así como el gobierno nacional, me referí especialmente al gobierno de Javier Milei, que la migración, los migrantes eran uno de sus objetivos políticos, es decir, como uno de sus enemigos. Incluso la ministra, quien también era candidato a la presidencia, declaró que nosotros los migrantes estamos invadiendo la uva a pesar de todas las diferencias entre los datos oficiales. Somos 5% de migrantes que son parte de la universidad pública y además la mayoría de los migrantes elegimos universidades privadas, es decir, estamos pagando, además de pagar casas, IVA, tasas, etc. Pagan impuestos igual que cualquier otra persona, digamos, o sea, no es que están de arriba. Exacto. Incluso hubo informes de parte de la UNTREF que comprueba, no, del Ministerio de Turismo, que comprueba que nosotros los migrantes cuando venimos en Buenos Aires gastamos más de miles de millones de pesos solamente en alquiler, en comer, así como en disfrutar la ciudad. No somos un peligro y observamos en estos últimos meses que se aumenta de forma exponencial este discurso, esta retórica racista, xenófoba y discriminatoria. Y no hay duda que es una distracción a los electores porque justamente la política motosierra está fracasando, está generando cada vez más queja dentro de la sociedad argentina. Entonces nosotros somos, digamos, la meta sobre la cual están desviando la atención del público argentino. Sí, se usan muchos temas para desviar de toda la realidad que estamos viviendo, ¿no? Que estamos viviendo los argentinos. Pero digamos, o sea, ¿están tomando alguna acción, alguna medida con respecto a esto? ¿Cómo se está operando en este sentido? Bueno, a través de la Agenda Migrante 2023, que es un espacio que conforma la mayoría de las agrupaciones de migrantes en Buenos Aires,
construimos una agenda desde 2003 y estamos viendo cómo llevar a cabo esta agenda. Y a través de esta agenda estamos viendo cómo impulsar o, digamos, luchar en contra de los discursos xenófobos a través de los medios alternativos, así como medios medio hegemónicas, a ver cómo podemos contrarrestar estos discursos. Como justamente lo habíamos hecho sobre el gobierno de Mauricio Macri, quien intentó justificar el decreto 70-2017 a través de retórica xenófoba y retórica racista. Justamente dentro de la agenda estamos, obviamente, dentro de cada nuestra organización, viendo cómo sensibilizar a los migrantes que son parte de nuestras organizaciones, agrupaciones, para que entiendan que estos discursos xenófobos no son suficientes para, digamos, ponernos en condiciones de agotamiento. Y es justamente lo que está surgiendo dentro del ámbito del activismo actualmente. Estamos todos agotados por cosas que hemos luchado durante todo el mandato de Mauricio Macri, y estamos reempezando a luchar por las mismas cosas. Podemos ver en un Twitter que el gobierno Jorge Macri dijo que necesita que se restablezca el decreto 70-2017, cual hemos luchado hasta que se derogó a través del decreto 138-2021. Entonces, estamos viendo primero cómo, digamos, proponer o tener un discurso alternativo para contrarrestar estos discursos xenófobos. Se te pierde por momento la voz un poco, Jackson, pero con respecto a eso que vos estabas diciendo, ¿no? Que lo que mandaron a hacer es agilizar la expulsión de aquellos extranjeros sin ciudadanía. La pregunta es, no sé si vos tenés el número, ¿cuántas personas estamos hablando que no tienen ciudadanía o que están sin papeles en Argentina? ¿Tenés ese dato? En realidad no estoy seguro que hay migrantes sin papeles, sobre todo dentro de nuestras agrupaciones. Hay personas en condiciones de irregularidad que son totalmente diferentes a una persona ilegal. La mayoría de los migrantes haitianos, por ejemplo, al tener obstáculos o barreras burocráticos para conseguir un documento, es el caso de nosotros, obviamente, por ejemplo, con el antecedentes penales no se puede conseguir porque la embajada no está habilitada para dar este documento. Hay que hacerlo en Haití, y Haití ya sabemos cómo está la situación allá. Nadie, la capital, donde está concentrado todos los servicios, están ocupados por bandas armadas. Incluso el primer ministro y el ministro de Seguridad de Haití no pueden ingresar en el país. Bueno, para volver al tema, entonces la mayoría de estos migrantes lo que hacen es solicitar un certificado precario ante la Comisión Nacional de Refugio. A pesar de que para tener el estatuto de refugio hay que tener una resolución de parte de la migración y de parte de la CONARE, pero al tener este documento, esperando 1, 2, 3, 4, 10 años, entonces estás en condiciones de regularidad con solo este documento. Algunos lo tienen vencido, solo hay que ir en la CONARE para renovarlo. Por cuestiones laborales no pueden, pero no están ilegal en el país, solo están algunos. Pero pará, a ver si entiendo bien. O sea, las que les tardan en dar ese papel es aquellas que tienen antecedentes penales. ¿Dijiste? No, la precaria de solicitante de refugio es un documento que dice que esta persona está pidiendo asilo o refugio y estamos analizando el caso hasta que tomamos una resolución. Se puede durar 3, 4, hasta 10 años. Okay. Pero muchas de las personas que no pueden conseguir el DNI, en vez de quedarse en condiciones de irregularidad en el país, muchos optan por este documento. Así que los migrantes en la mayoría no son ilegales, son irregulares, porque algunos lo tienen vencido, no tienen tiempo para renovarlo, pero no es una razón para deportar o para acusar de ilegalidad a una persona. Pero, ¿y por qué, por ejemplo, en el caso del haitiano y demás, o sea,
cuando ingresa, porque viste que siempre dicen que hay o ese mito, ¿no? De que Argentina cualquiera hace su documento, que es un país donde muy rápidamente tenés el documento. ¿Por qué directamente tienen que acceder con la otra condición y no directamente como un inmigrante cualquiera que viene a nuestro país y sacar su documento? ¿Cuál es la diferencia? ¿Se entiende a mi pregunta? Sí, bueno, hay varios factores que puede explicar esa diferencia. Primero, hay un factor regional. Muchos de los migrantes que están en el limítrofe, Bolivia, Paraguay y otros países, tienen convenios con el Claro, argentino que les del facilitan Mercosur. obtener sus documentos. Sin Ujú. embargo, al salir de Haití, hay que cumplir las condiciones generales, no entran en las condiciones específicas. Y algunos documentos que piden se debe conseguir directamente en Haití. Y Haití Ah, está muy centralizado. Entonces, muchos se quedan sin documentos por falta de uno o dos documentos. Entonces, si bien que también hay una cosa que explica esa irregularidad. Los agentes de migraciones o los funcionarios de migraciones muchas a veces ignoran lo que dice la ley de migración, la ley 26871. Hay un capítulo en la ley 26871 que precisa que alguien que pasa 3 años en el país sin salir, en caso que salga del país, si no pasa más de 3 meses afuera, no requiere certificado de antecedentes penales para ah, conseguir, para tramitar sus documentos. Y cuando a veces intiman a la gente para documentos y para certificado de antecedentes penales, a pesar, a veces estas personas tienen 5, 6, 7 años sin salir del país. claro. Entonces, si uno no toma un abogado o no conoce a alguien para hacer una declaración o una carta explicándole a la migración que esa persona tiene 5 años, está dentro, está respetando lo que dijo las leyes, no, van a intimar a la persona, incluso poner orden de deportación hacia esa persona, a pesar de que la ley dice que esta Claro, persona no requiere esta documentación. claro, Es muy complejo, es complejo y sobre todo. como decís vos, ¿no? Si la persona no está informada, si no pone un abogado y demás, termina con toda esa situación, ¿no? Desagradable que tienen que vivir realmente. Justamente, y con este gobierno hay muy poca atención, más, digamos, está un poco más exagerado la situación. Conozco casos de personas que tienen hijos, hijas argentinas, ¿por qué no consiguen un documento, por ejemplo, antecedentes penales para conseguir, digamos, para tramitar el documento bajo el criterio de reunificación familiar, que reciben orden de deportaciones? Estamos viviendo como si estuvimos en Estados Unidos en la era de Donald Trump, donde están deportando a madres, padres, Sí. mientras sus hijos son nativos del país. Es Bueno, no te justamente olvides que tenemos un presidente que es fan de Donald Trump, ¿no? O sea, no te olvides de ese detalle. Justamente, y es lo más peligroso. Sí, Además, Donald Trump por lo menos tiene un discurso, pero las políticas reales de Donald Trump son totalmente menos peligrosas que las políticas de Javier Milei, quien además de ser liberal es un anarquista. Cree ujú, que el Estado no le importa, las administraciones públicas es una organización mafiosa. Entonces, cuando uno está intentando a través de las administraciones públicas resolver sus problemas como migrantes y refugiados, recibe menos atenciones porque las administraciones públicas no tienen suficiente personales para recibir las demandas de todas estas migrantes. Las personas que son nuevos en las administraciones también tienen ese odio hacia los migrantes, no les prestan atención, no les hablan bien. En el caso de los migrantes que no son hispanohablantes nativamente, también no hay esfuerzo como en la administración anterior para conseguirle un traductor. claro, Es un poco muy frágil la situación de los sí. migrantes actualmente bajo este gobierno. La verdad que sí, duele mucho escuchar todo ese relato de todo lo que tienen que atravesar. Jackson, si hay alguien que nos está escuchando y que de repente está atravesando situaciones, ¿cómo pueden hacer? Hay agrupaciones, vos mencionabas también, alguien que dónde se pueden acercar, ¿no? Frente a todas estas situaciones, en que los ayude, que los asesore.
Bueno, la Agenda Migrante 2020 está en las redes sociales, en Twitter, en Instagram. También hay un mail donde uno puede mandar informaciones, pero lo que es cierto es que la agenda está conformado por muchas otras organizaciones, entre ellos la UTEP y organizaciones de derechos humanos. Cualquier organizaciones que conocen que pertenecen a la colectividad migrante pueden consultarle acerca de estos. Si en caso esta organización no puede ayudarle, sin duda el referente esta contactará al grupo a ver si otras personas pueden realmente acompañar. Es el caso, por ejemplo, de muchos compañeros de Bolivia, de Perú, de Haití también, escriben al grupo, recibimos un caso, no sabemos qué hacer por las condiciones, así que nosotros los haitianos que son más conscientes de los trámites, y tomamos el caso y acompañamos a las... Pero hay una última cosa que Dime. quiero también subrayar, que es más allá de que hay un discurso de que los migrantes hay que hacerle pagar todo, servicio, bla, 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 pero además hay un discurso donde están cada vez más criminalizando a los migrantes. Así que están tratando de hacer el migrante un diablo, o el migrante un peligro, que justamente es no solamente peligroso para los migrantes, pero también es peligroso para Argentina, porque la gente empezaron a tener miedo, la gente empezaron a agredir a migrantes, y esto puede desartar sobre cosas que ni siquiera pudiéramos imaginar. Y la historia comprueba que esa indiferencia, tanto a través de los migrantes, a través de personas de otra etnia, puede dar como consecuencia lo que hemos vivido hace 100 años antes de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Realmente siempre decimos lo mismo, ¿no? Pero hay que tener memoria, ¿no? De no olvidarnos de nuestra historia, que hay cosas que no se tienen que repetir y no se tienen que permitir, ¿no? Y a veces nos llevan la realidad, las noticias, y te quieren vender esto, ¿no? De que el migrante es el delincuente, que no paga impuestos, ¿no? Lo vemos mucho acá también con los manteros, por ejemplo, ¿no? Y bueno, no pagan impuestos, porque ellos no pagan impuestos y y el argentino tiene que pagar todo, pero hay detrás toda una condición, ¿no? De laburo que no es la misma que el argentino, de precariedad, de, como decís vos, el tema de la documentación sumamente importante que no le permite conseguir otro tipo de empleo. Digo, hay un montón de factores, ¿no? Y a veces es más fácil caer en esto de, bueno, son delincuentes, que ojo con lo que nos quieren vender, ¿no? Con el discurso que nos quieren meter algunos. Sí, y estos discursos están sesgados también, porque, ¿sabes? Muchos medios hegemónicos argentinos muestran los migrantes, sobre todo los hermanos senegaleses, como, digamos, la muestra de esa migrante peligrosa. Por tanto, hay argentinos también que están vendiendo en la calle, porque muchos, como nosotros, se encuentran en condiciones de precariedad. Sí. La xenofobia nos impacta más como migrantes afrodescendientes, porque históricamente Argentina tuvo un discurso donde estaban intentando blanquear tanto la historia así como la sociedad argentina, bajo el concepto de que Argentina es un país de crisis de raza, no hay diferencia de raza, etc. Sin embargo, sí hubo esa diferencia étnico-racial. Argentina es un país multiétnica, sí. Hay pueblos originarios, hay afrodescendientes, etc. Entonces, con esa imaginaria social de la gente de que Argentina es un país supuestamente blanco, cuando uno ve a una persona migrante, la primera idea que surge, eso es un migrante. Esto no pasaría con un ucraniano, eso no pasaría con no sé, un migrante de Italia, por ejemplo. Claro, eso no pasaría con cualquier migrante de piel blanca. Si no está hablando con otro acento, uno no terminará, digamos, uno no lo hará esa famosa pregunta, ¿de dónde sos? ¿De dónde sos?
como si no había personas de ese color en Argentina. Yo trabajo con comunidades afroargentinos, conozco argentino que es argentino nativo, argentino, sus padres eran esclavizados en Argentina desde los años 1800, que son descendientes de estos esclavizados, que son de mismo color que yo, que son, que, que, que también son víctimas del mismo trato que he recibido, de la extranjerización, de racismo, de tratos diferentes. Entonces, para concluir, esta política xenófoba también tendrá impactos sobre los argentinos que son de los pueblos originarios, que a menudo confunden con bolivianos, con peruanos, los argentinos que son negros, que confunden muchas veces con africanos. Esto es peligroso para la Argentina. La xenofobia no es algo específicamente que impacta a los migrantes, es de consecuencia nacional. Sí, tal cual. Y duele mucho, como decís vos, en un país donde tiene de todo, realmente, de todas las culturas. Y pensar en eso, en el racismo, por sobre todas las cosas, es algo muy cruel. Así que bueno, Jackson, agradecemos tu tiempo que te hayas hecho para nosotros para poder hablar de este tema. Y bueno, ahí vos dejaste todas las vías de comunicación para aquellas personas que están atravesando y mantenernos al tanto de lo que va sucediendo porque realmente nos importa, ¿sí? Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego. Que tengas buena tarde. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Jackson Jean, justamente, él es escritor, periodista también, trabaja en toda la comunidad migrante haitiana, tiene un rol social activo bastante importante en todo lo que tiene que ver con las comunidades migrantes en la ciudad de Buenos Aires y a nivel país también, así que hablando de un tema importante, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno de la ciudad? Es eso, que los migrantes directamente, aquellos que no tengan ciudadanía, directamente es por mandarlos, ¿no? Sacarlos del país. Pero bueno, frente a todo eso, nadie está evaluando la situación que están viviendo ellos.